11 de la mañana, 16 minutos, y en nuestro Cine Cosmosúa está en cartelera la película Terror en la ópera del cineasta italiano Darío Argento. Y para hablar de este tema y para hablar de este género en el cine, le agradecemos que esté comunicado con nosotros a Daniel de la Vega, que él es director de cine. Hola Daniel, Lucila de Radio UA te saluda, ¿cómo va? Hola Lucila, muchas gracias. Disculpen la demora, llegué tarde y no estuve a la altura. No, por favor, no te preocupes. Gracias a vos por estos minutos con nosotros. Y bueno, Daniel, contanos un poco acerca de Darío Argento, que es el director de este film que está en el Cine Cosmosúa. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo como cineasta y estudiante en aquel entonces, cuando descubrí al Darío Argento de las obras inolvidables como, bueno, Suspiria, Inferno y todas esas obras que realmente me marcaron fuertemente y que me ayudaron a descubrir el terror italiano, fundamentalmente a quien fuera su predecesor, que es Mario Bava. De alguna manera creo que se han nutrido esos cineastas de una manera, junto a Lucio Fulci, han creado como un tríptico del horror italiano que hoy es un referente para cualquiera que se interese en el género. Y Daniel, ¿y en nuestro país qué puedes decirnos del género de terror? Porque no hay mucho en realidad. No, hay muchos, aunque no lo crean, hay muchos. Lo que ¿Sí? pasa que sí, hay una cantidad de realizadores, digamos, hay una evolución dentro del género, estamos transitando una suerte de adolescencia en tránsito a la madurez, hay una cantidad de realizadores que no tienen pantallas y que no tienen como la difusión que podrían tener, solo festivales como el Buenos Aires Rojo Sangre se permiten, digamos, encontrarse con un público amplio, pero realmente hoy todavía, digamos, el problema sigue siendo el cine, no el cine de género. Es decir, hoy tenemos una problemática mucho mayor que engloba el género en particular. Sí puedo decir que hubo una evolución enorme en cuanto a que en aquel entonces, cuando uno era joven, Sí. era una rareza dedicarse al cine de horror y que con el tiempo se volvió algo más orgánico y natural para una sociedad que abrió su cabeza y que se puso en paz con su sombra. O sea, hoy creo que somos mucho más honestos que hace 20, 25 años, en todos los sentidos. Esta desconstrucción que ha llevado al entendimiento sobre los géneros y nuestras autopercepciones hace que también podamos ser mucho más libres a la hora de pensar sobre diferentes formas estéticas y artísticas. En algún momento había demasiado prejuicio sobre quienes se dedicaban al horror y creo que eso ha evolucionado y se ha modificado por suerte para bien. Entonces hay una gran cantidad de realizadores que hoy por hoy se consolidan dentro del marco del género y bueno, Darío Argento es un referente histórico, digamos, inobjetable a la hora de pensar el cine de género, especialmente ese mundo estético y onírico que él plantea, que realmente puede capturar nuestra imaginación y ha logrado realmente ser un cine completamente diferente al que uno se encuentra habitualmente, ¿no? Tiene una deconstrucción que te permite entender, digamos, de alguna manera su universo de pesadillas, en donde lo narrativo pasa a un segundo plano muchas veces, me parece que es un director que formalmente crece a cada película, y que con el tiempo realmente, digamos, ha evolucionado muchísimo y hoy sigue siendo un referente para aquel que quiere hacer sus primeras armas dentro del género, ¿no? ¿Y vos, Daniel, como director de cine, fue influyente para vos? ¿Vos a qué te dedicas? Sin duda, ¿Qué género? sin duda. Básicamente me interesa, en realidad yo hablo de que a mí me interesa la ficción de lo macabro, en realidad, porque el terror es un género que de alguna manera engloba algo que es una emoción, y una emoción es poco para de alguna manera definir un género. El western no es solamente las películas del oeste, Sí. mucho más, son los temas que trata el género del oeste. El terror en realidad es una emoción y realmente creo que cuando hablamos de ficción de lo macabro estamos hablando de aquello que no queremos enfrentar y aquello que queremos de alguna manera queremos sobrevivir a esa emoción, queremos poder de alguna manera insensibilizarnos a determinadas cosas que nos preocupan y el género nos permite eso. Entonces, en ese sentido creo que los thrillers, el suspenso, el horror, el terror, el gore, digamos, me parece que es muy amplio el tema que Ajá. engloba el género. Por eso me parece que para mí es uno de los géneros que no van a desaparecer nunca. Son los géneros que sobreviven a partir de, uno puede pensar que hay un montón de géneros que están en extinción. Ejemplo, hoy estamos hablando de la extinción de los superhéroes. En realidad casi es un deseo en mi caso, pero digamos, estamos hablando de una bajada en el consumo de este tipo de películas, un agotamiento del mercado, así como en algún momento se agotaron los westerns, Sí. bueno, los géneros van cambiando, la comedia, el horror, son géneros, la acción, son géneros que sobreviven al tiempo y el público los elige. Así que en ese sentido estamos lidiando con algo que aunque nos hace, que forma parte de nosotros. Creo que la primera emoción fue el miedo. Cuando nos enfrentamos a la luz por primera vez, creo que no fue amor lo que sentimos, sino horror ante un mundo que desconocíamos, y dolor incluso. Así que creo que es la emoción primigia, y a eso nos dirigimos con el horror, con el cine de género. Ajá. Y Daniel, ¿están dadas las condiciones para que prospere el cine, este género acá en la Argentina?
los medios necesarios? Dadas las condiciones para el cine en general, estamos frente a un acto eleccionario en octubre que vos entenderás que es conflictivo para aquellos que nos dedicamos a la producción independiente. Ujú. Digamos, en Argentina siempre se ha producido, digamos, el que ha tenido recursos ha podido contar las historias. O sea, siempre el que tuvo dinero pudo decir lo que tenía para contar. Lo que se ha callado en los últimos años es la voz de aquellos que no tienen todos los recursos. Eso quiere decir que hay un sector de la sociedad que no puede expresarse. Es así, básicamente. Es decir, quien tuvo dinero podrá decir historias y contarlas. Sí. Por ahora hay una voz que se ha callado, se ha amordazado por la falta de recursos. Frente a un Estado ausente, digamos, hay un sector de los narradores que no tienen capacidad de expresión porque no tienen los recursos. No hay digamos, soy optimista porque quiero serlo, porque me conviene serlo, pero necesitamos la asistencia de un Estado presente para que se puedan seguir contando historias y para que haya pluralidad. Así como te digo que existe de alguna manera un mercado acaparado por las historias de superhéroes, donde realmente la narrativa se sesgó hasta cerrarse solamente en determinadas historias que realmente el público exigía consumir y que ahora está cambiando. Eso puede también de alguna manera traducirse en que hoy no tenemos diversidad en nuestras filmografías precisamente porque hay una voz que no está presente. Y Daniel, contanos un poco acerca de vos, de tu trayectoria, de cuáles son tus proyectos. Bueno, básicamente yo vengo haciendo películas desde largometrajes del año 2003. Mi primera película es Jennifer's Shadow, película protagonizada por Faye Dunaway y Gina Phillips, la actriz de Jeepers Creepers. Una película hecha en fílmico. Años después pude empezar a trabajar en mi idioma, para dar un panorama de cómo era el contexto de aquel entonces. Yo hacía películas en inglés, no por elección, sino porque no tenía opción. Era un momento en donde no había apertura para este tipo de películas, entonces el único mercado que te escuchaba y que consumía lo que vos querías hacer estaba afuera. Con el tiempo eso cambió y pude empezar a hacer películas en castellano. La primera película que hice en castellano fue Hermanos de Sangre, que tuvo la suerte de ganar el Mar del Plata Mejor Película, una comedia negra, bastante oscura por suerte. Por suerte digo porque yo me sentí identificado con la trama, por eso. No soy fanático de las comedias, por eso lo digo. Y después pude seguir haciendo películas dentro del marco de mi idioma, que es donde me siento más a gusto y donde me siento más representado. Digamos, yo soy argentino, estoy muy agradecido con mi país, que me ha permitido contar estas historias, y realmente quiero seguir haciendo películas en mi idioma, aunque hoy se ha digamos, enconado tanto el mercado, digamos, hablo desgraciadamente de mercado porque para poder tener continuidad laboral es importante que las películas se vean y se consuman. Antes con un Estado presente por ahí podías cometer errores, hoy ya no tenés esa variable, hoy tenés que ser mucho más artero, si querés. Tenés que pensar en cuál es el consumo de personas que no son de tu país, a la hora de pensar tu película para venderla, lo cual para mí es algo que para mí es deshonesto de alguna manera, ¿no? Yo quisiera seguir haciendo películas para mi país, para mi gente, porque tenemos derecho a tener nuestra propia cultura de género y porque entiendo que el género es el espejo de nuestra sociedad y es un espejo que necesitamos tener. Digo, así como necesitamos tener diferentes espejos, este es uno que necesitamos para nosotros. Después de Hermanos de Sangre, hice Necrofobia, Ataúd Blanco, Punto Muerto, Al Tercer Día y El Último Hereje. Me preparo para hacer Los Ojos del Abismo, Sí. una película de sci-fi horror, y el futuro incierto, como siempre le dijera, ¿no? El futuro está, cuando quiero contarle mis planes, cuando quiero hacer reglarío le cuento mis planes, ¿no? Lo cierto es que sí, los proyectos están en tránsito y esperamos poder consolidarlos en breve, ¿no? Veremos cuál es la realidad política de nuestro país y cómo se desenvuelve todo, pero optimismo tenemos. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Hay Señal en la radio de la Universidad de Buenos Aires. A ustedes, señores. Muchas gracias por el espacio que me han brindado. No, a vos. Hasta luego. Recién hablábamos con Daniel de la Vega, él es director de cine y nos contaba acerca del género de terror en la Argentina.